A principios del siglo XX, el puerto de Valparaíso, Chile, era un hervidero de comercio y vida. Era el corazón palpitante de la economía chilena, donde la prosperidad de algunos contrastaba con la miseria de muchos otros. Fue en este ambiente donde apareció un hombre que cambiaría para siempre la historia de la ciudad. Su nombre era Émile Dubois, un enigmático inmigrante francés que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una leyenda oscura y desconcertante. Desde su llegada, comenzó a circular un aire de misterio, y aunque nadie lo sabía entonces, su presencia marcaría un antes y un después para Valparaíso. Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta. Historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Empecemos. Dubois era un hombre de apariencia discreta, que se movía con una calma inquietante. Su delgada figura y su paso seguro no dejaban entrever la brutalidad que era capaz de desplegar. Se decía que había llegado de Francia, escapando de un pasado turbio. Algunas versiones contaban que había matado al capataz de una mina antes de emprender una huida desesperada que lo llevó por Colombia, Venezuela y finalmente Chile. Este forastero se instaló en Valparaíso en 1903, un hombre sin hogar y sin raíces, pero con un destino que parecía trazado por la tragedia y el crimen. Desde sus primeros días en Chile, Dubois se mostró como un hombre astuto y sagaz. Comprendió rápidamente la dinámica de la sociedad porteña y comenzó a frecuentar lugares de la alta sociedad, mezclándose con los adinerados y ganándose su confianza. Se hacía pasar por ingeniero de minas, pero su verdadero propósito era mucho más siniestro. Dubois observaba con atención a sus futuros objetivos, hombres ricos y poderosos, comerciantes que, a su juicio, se aprovechaban de la clase trabajadora. Los comerciantes de Valparaíso nunca sospecharon que, entre ellos, se encontraba un cazador decidido y mortal. El primer ataque de Dubois fue calculado y meticuloso. Se acercó a Ernesto Lafontaine, un destacado comerciante de la ciudad, acechándolo durante semanas. Conocía su rutina, sus horarios y sus puntos vulnerables. Una noche, sin previo aviso, Dubois se deslizó entre las sombras y lo atacó en su propia oficina. Con una precisión fría y despiadada, le hundió un cuchillo en el corazón. La violencia del ataque dejó a todos en shock. Este no era un simple robo, sino un acto brutal y simbólico. Tras el asesinato, Dubois rebuscó entre las pertenencias de Lafontaine, tomando lo que encontró: un reloj inglés de oro, un objeto que pronto se convertiría en una pista clave para su captura. La noticia del crimen sacudió a Valparaíso y el terror se apoderó de la ciudad. Con cada asesinato, Dubois perfeccionaba su método. Era un cazador nato que planificaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Observaba a sus víctimas desde la distancia, aprendiendo cada detalle de sus vidas. Sabía cuándo estaban solos, cuáles eran sus puntos débiles y, sobre todo, cuál era el mejor momento para atacar. A diferencia de otros criminales, Dubois no empleaba armas de fuego. Prefería los cuchillos, armas que requerían cercanía y habilidad, permitiéndole ejecutar sus crímenes de manera silenciosa y eficiente. Era un maestro de la sorpresa y su habilidad para moverse sin ser detectado lo hacía aún más temido. Las autoridades no tardaron en darse cuenta de que estaban lidiando con un criminal excepcional. Los rumores sobre su identidad y sus motivaciones se extendieron rápidamente. Algunos decían que robaba para repartir el dinero entre los pobres,
mientras que otros lo describían como un asesino despiadado que disfrutaba de su poder sobre la vida y la muerte. Su habilidad para desaparecer tras cada crimen, dejando a la policía sin pistas, solo aumentaba su leyenda. En las calles, la gente comenzó a llamarlo el Robin Hood de los Andes, y aunque muchos temían por sus vidas, algunos secretamente lo admiraban. Dubois atacaba en lugares inesperados y momentos inusuales, y siempre lograba escabullirse antes de que alguien pudiera reaccionar. Se movía por las calles de Valparaíso como una sombra, deslizándose entre los callejones y esquivando a quienes intentaban detenerlo. En uno de sus ataques, sorprendió a un comerciante mientras caminaba de regreso a su casa. Dubois lo abordó en un callejón oscuro y tras una breve lucha lo apuñaló en el pecho. El hombre cayó al suelo y Dubois se inclinó sobre él, robando su reloj y algunas monedas antes de desaparecer en la noche. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Dubois era un hombre de contradicciones. Se decía que parte de su botín era destinado a los pobres y que, en más de una ocasión, había sido visto entregando dinero a mendigos y personas necesitadas. Este comportamiento solo alimentaba su leyenda. ¿Era Dubois un asesino implacable o un justiciero con un retorcido sentido de la moral? Las opiniones se dividían, y mientras unos exigían su captura, otros murmuraban en secreto que Dubois era un símbolo de resistencia contra la opresión de los ricos. La captura de Dubois finalmente ocurrió tras meses de terror y especulación. Fue encontrado en una pensión humilde donde intentaba pasar desapercibido. Las autoridades, alertadas por una pista, se presentaron en el lugar y tras un breve enfrentamiento, lograron reducirlo. La noticia de su arresto se esparció rápidamente y Valparaíso se llenó de una extraña mezcla de alivio y decepción. Dubois fue llevado a juicio y su figura, hasta entonces temida y respetada, comenzó a desmoronarse. Durante el proceso, Dubois se mostró desafiante, sin remordimientos ni disculpas. Afirmó que no había actuado por codicia, sino por una especie de justicia que solo él entendía. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los testimonios de testigos, las evidencias físicas y los objetos robados lo vinculaban directamente con los crímenes. A medida que el juicio avanzaba, el misterio en torno a su figura se desvanecía, dejando al descubierto a un hombre marcado por la violencia y el odio. Fue condenado a muerte, y su ejecución fue un evento público que atrajo a una multitud ansiosa de ver el final de aquella pesadilla. La ejecución de Dubois no trajo el cierre esperado. Su muerte, lejos de apaciguar los ánimos, avivó aún más la leyenda. Tras ser fusilado, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. En el cementerio de Playa Ancha, su animita comenzó a recibir visitas de personas de todas las clases sociales, que le dejaban ofrendas y placas de agradecimiento. Decían que Dubois, incluso en la muerte, seguía protegiendo a los desamparados y castigando a los ricos. Su figura se transformó en un símbolo de devoción y fe, y aunque sus restos fueron finalmente arrastrados por el mar tras un aluvión, su animita sigue siendo un lugar de culto. Los años pasaron, pero la historia de Dubois nunca se desvaneció. Se dice que su espíritu todavía ronda las calles de Valparaíso, apareciendo en las noches frías y solitarias. Aquellos que afirman haberlo visto hablan de una figura alta y sombría, con una mirada penetrante que parece traspasar el alma. Dubois, el asesino convertido en leyenda, sigue vivo en el imaginario colectivo, un enigma que se resiste a ser resuelto. Para algunos, es un héroe trágico, un hombre que se atrevió a enfrentarse a los poderosos. Para otros, no es más que un monstruo que sembró el terror sin piedad. Hoy, la figura de Émile Dubois sigue siendo un misterio. Su vida y sus crímenes han sido objeto de libros, películas y canciones, y su animita continúa recibiendo visitas de quienes buscan su ayuda o simplemente desean rendirle homenaje. La ciudad de Valparaíso
atrapada entre la historia y la leyenda, sigue recordando a Dubois como uno de sus mitos más oscuros y desconcertantes. Cada vez que alguien menciona su nombre, el aire se llena de un silencio inquietante, como si el espíritu de Dubois aún estuviera presente, observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. A pesar del tiempo transcurrido, la pregunta persiste: ¿fue Émile Dubois un héroe o un villano? Las respuestas varían, y mientras algunos se aferran a la idea de un justiciero incomprendido, otros insisten en que Dubois no fue más que un asesino despiadado. La verdad, quizás, nunca se conocerá. La leyenda de Dubois ha crecido más allá de su propia vida, y su sombra se proyecta sobre Valparaíso como un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Si te fascinan las historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal Sombras de lo Insólito para explorar juntos más casos aterradores y enigmáticos. Y antes de que te vayas, te dejaremos un video recomendado que seguro despertará tu curiosidad. Nos vemos en el próximo relato.